La Poderosa es un movimiento de base, es una articulación de 44 asambleas villeras que venimos construyendo juntos desde hace muchos años. La primera de esas asambleas surgió en el 2004 en Zabaleta. Es un barrio que tiene más de 50 años en la capital federal, muy cerquita del obelisco, pero todavía sin gas natural, sin tendidos eléctricos de calidad, sin pasillos por los que puedan pasar las ambulancias. Para arreglar algunas de esas cuestiones y otras tantas más nos empezamos a organizar hace 14 años, desde una idea de entender al poder que se construye de abajo para arriba, por eso nos llamamos La Poderosa, y también nos llamamos La Poderosa porque así se llamaba la moto del Che, en un momento en el que anduve recorriendo muchas de las problemáticas y de los lugares que seguimos recorriendo nosotros, entonces sin tener una terminal electoral ni una afiliación partidaria, nosotros determinamos que esa iba a ser la plataforma sobre la que nos íbamos a encontrar, primero en Zabaleta, después en la Villa 31, en la Villa 21-24, a partir de amigos, de familiares, de vínculos, de compañeros que se acercaban, empezaron a florecer otras asambleas en otros barrios y empezamos a articular el trabajo de todas esas asambleas, primero en la capital federal, después con una asamblea de Tucumán, después con una asamblea de Córdoba y hoy con 44 asambleas de todo el país en todas las provincias, que básicamente tienen una dinámica asamblearia, una asamblea abierta por semana para sostener de manera regular muchísimos espacios de educación popular, desde el deporte y el arte, entendidos como herramientas para el desarrollo, y también de cooperativas de trabajo. A las hay gastronómicas, que se llama Sabores Poderosos, las hay textiles, que se llama Estilos Poderosos, y las hay de comunicación, que se llama La Garganta Poderosa y que es una revista que fundamos hace 6 años sin publicidad comercial, sin pauta oficial, solamente articulando cooperativas de distribución y la economía popular de todas nuestras asambleas para tener un canal que nos permitiera ejercer nuestro derecho a hablar en todas las instancias de formación de la opinión pública, donde hay un montón de voces, pero nunca las voces de los vecinos de nuestros barrios. Así que a partir de la aparición de La Garganta, que tuvo en sus tapas a Maradona, a Messi, a Tevez, a Eduardo Galeano, a Pepe Mujica, a Evo Morales, a Dilma, a Lula, a René Calle 13, a Joaquín Sabina, a Jean Manuel Serrat, toda esa visibilidad que nos dieron muchísimos personajes de la cultura popular permitió que se conocieran un montón de las problemáticas que están invisibilizadas en nuestros barrios, pero también un montón de las cosas que nos fueron saliendo bien y que nos costaba mucho que se vieran en algún lugar, las que tienen que ver con la preservación de los valores que todavía habitan nuestros barrios, a pesar de la ausencia del Estado, a pesar de la hostilidad del neoliberalismo con las topadoras de la dictadura o con las políticas expulsivas de los 90 o de la actualidad. Nuestros barrios han resistido a esas topadoras y han resistido a esas embestidas del capitalismo a punto tal que muchos de nuestros barrios están camino a ser urbanizados y muchos otros van a estarlo, ojalá que en un futuro lo más inmediato posible. Por ese camino nos empezamos a encontrar también con compañeros que viven realidades muy parecidas en otros países de América Latina, a partir de invitaciones que nos hacían las universidades o a partir del acompañamiento de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que nos permitió conocer otros barrios parecidos a los nuestros en otros países con los que hoy también estamos articulando, entre ellos Uruguay, desde el barrio Isla de Gaspar, donde primero a través de un vínculo con Pelusa, su referente, después de un acercamiento con otros vecinos y ahora a partir de la conformación de una asamblea de La Poderosa en el barrio, venimos transitando un camino común que tiene que ver con esa identidad latinoamericana que nos encuentra y que va mucho más allá de las fronteras que pueda marcar un mapa. Nosotros como vecinos de Zabaleta nos sentimos mucho más compatriotas de los vecinos de Isla de Gaspar que algún empresario de traje y corbata que camina por el microcentro de Buenos Aires, porque nuestras problemáticas son las mismas que tiene Pelusa, nuestras herramientas para resolver esas problemáticas también y nuestros sueños en general también. Así que en eso andamos por estos días, tratando de materializar esa integración latinoamericana de la que hablamos un montón de tiempo, no de una construcción filosófica o abstracta, sino de la idea de entender lo que se desayuna en nuestros barrios. Nosotros desayunamos tostada con manteca y la casa al lado desayuna chipá y la casa al lado desayuna sopa con arroz, porque nosotros venimos de distintos territorios que conforman una misma cultura, una cultura latinoamericana que nosotros reivindicamos y que enmarca la esencia de La Poderosa como un movimiento social. La Poderosa no interviene en barrios ajenos a La Poderosa.
La Poderosa no es una mano asistencial o benéfica o caritativa que irrumpe en la dinámica de un barrio ajeno para acercarle al barrio las herramientas o las soluciones que el barrio, pobrecito el barrio, no tiene. Más bien todo lo contrario. La Poderosa es la articulación de asambleas de vecinos de los propios barrios que vamos recuperando un montón de herramientas que el Estado no nos ha dado o que directamente nos ha quitado a partir de haber recuperado primero lo más importante que nosotros hemos recuperado, que es el autoestima de nuestros barrios, y la idea de que nosotros podemos construir un montón de cosas junto a un montón de instituciones, de organizaciones, de compañeros que vengan a empujar para que compartamos una realidad mejor que la que tenemos todos, pero ya dejamos de creernos que nosotros somos los que debemos ser rescatados, los que nosotros debemos ser ayudados con una mano mágica o una mano académica o una mano empresarial que nos quiera venir a enseñar a nosotros cuáles son los parámetros con los que han gobernado este mundo que funciona como funciona. El mundo funciona muy mal y no está gobernado ni por villeros, ni por analfabetos, ni por los negros de los barrios que históricamente estuvieron excluidos de todas las plataformas mediáticas y políticas. Funciona mal en manos de esos académicos y de esos saberes que ellos han sabido jerarquizar. Entonces a nosotros nos gusta decir que en vez de traer el bolso lleno de las herramientas para que nosotros aprendamos a manejar el mundo de la misma forma, mejor traigan un bolso por la mitad, si lo pueden rellenar con muchos de los conocimientos que tienen muchos compañeros de nuestros barrios, porque nosotros no aceptamos que nos sigan hablando de extensión universitaria para cuando la universidad hace que con una uña toquen la villa. La realidad es que nosotros nos sentimos parte del universo constitutivo de la universidad y por eso nunca empezamos una charla en la universidad agradeciendo por invitarnos. Siempre empezamos preguntando por qué tardamos tanto en llegar y remarcando que para nosotros, desde nuestra concepción de la vida de la universidad, la educación inclusiva, la educación integradora es siempre un punto de partida, nunca un punto de llegada. Aún desde perspectivas progresistas nos hablan de una escuela que va a ser integradora dentro de 50 años cuando el nieto del magnate vaya a la misma escuela que el nieto de su empleada doméstica. Lo que no nos dicen es quién está ahora craneando cómo va a ser esa escuela a la que van a ir los dos. Y ahora lo están discutiendo los directivos, los estudiantes, los docentes, los egresados, los no docentes y los no estudiantes. Nosotros queremos que lo discutan con los no estudiantes, porque los vecinos que tienen en nuestro barrio 50, 60, 70 años no tuvieron 4 años en el secundario, 5 y 3 en un posgrado y 25 en un trabajo en blanco, pero tampoco estuvieron 30 años adentro de una ladera. Estuvieron en nuestro barrio, con los pies en el barro, entendiendo y estudiando de primera mano cuáles son las técnicas o las políticas públicas que sí funcionan y las que no funcionan, de esas que muchos estudian enjaulados entre 4 paredes llenas de libros. Nosotros sentimos que hay que revitalizar los saberes de nuestro barrio y que nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestro propio destino y es parte de lo que alimentamos desde La Poderosa en cada una de nuestras asambleas, hacia adentro de nuestro barrio, hacia adentro de nosotros mismos y hacia afuera también. La manera que nosotros tenemos de intervenir en nuestra realidad es tan protagónica y tan en primera persona como cualquiera de los que viene a nuestros barrios a querer dar una mano y tal vez hasta sin darse cuenta de cuántas manos que está recibiendo, porque la verdad es que nuestros barrios han sabido preservar un montón de tradiciones que a nosotros nos enorgullecen. Cuando reivindicamos la cultura villera, nosotros no reivindicamos la precariedad. Nosotros reivindicamos que la kiosquera del barrio en la tira 6, que es un pasillo donde no pasa una ambulancia ni un delivery, tal vez hay un día que no tiene un sándwich para venderte y ese día entonces va y te ofrece un plato de guiso que cocinó en la casa. La cultura villera para nosotros es que cuando llueve, a diferencia de los que discuten los conductores del noticiero, que seguramente se preguntan si van a hacer cucharita, dónde van a comprar las medialunas o si le pusieron una frazada al auto para que no se les abolle, en nuestro barrio cuando llueve hay gente que llora. Hace 60 años que llora, porque a la indignidad uno no se acostumbra nunca y cuando te cae agua del techo de chapa agujereado y te sale mierda del piso de las cloacas tapadas, es muy difícil sentirse algo distinto que un sorete. Y uno se siente algo distinto que un sorete cuando se encuentra con otro vecino que ese día no se inundó y le empieza a dar una mano para sacar la mierda de la casa. Quienes conocen nuestra villa por las películas Ciudad de Dios o Elefante Branco, tienen un imaginario en nuestro barrio que tiene bastante poco que ver con la realidad que nosotros vivimos todos los días. Y seguramente no saben nada sobre cómo se paga un funeral en nuestro barrio. Un sepelio sale más caro que el sueldo promedio de nuestro barrio.
y es orgullo de nuestro barrio que en 50 años nunca hubo un vecino que no pudiera pagar un sepelio, porque cuando muere un vecino se hace una colecta y cada uno puerta por puerta pone lo que tiene para poner. Entonces todos esos valores y esos hábitos de compartir, nosotros los resguardamos, los sentimos como parte de la idiosincrasia que nos da sentido de pertenencia a los barrios en los que militamos, en los que soñamos, en los que dormimos, en los que nos levantamos, y desde ese lugar intervenimos nosotros en la realidad que nos afecta a todos por igual, en la realidad de la que absolutamente todos estamos sujetos. A esa realidad nosotros queremos intervenir igual que quieren intervenir todos los demás. Sobre nuestros barrios intervenimos en primera mano, de la misma manera que nos encanta y nos encantaría que intervengan de primera mano en muchos otros barrios donde sentimos que puliendo algunas prácticas mezquinas todo funcionaría bastante mejor. Para nosotros no existe disociación posible entre la comunicación y la política. No hay ninguna manera de que la comunicación sea apolítica, no hay ninguna manera de que la comunicación sea objetiva. No importa con qué técnica escribas y no importa lo que escribas. Cómo empieza y qué empieza tu texto, tu copete, tu micro de radio, es una decisión política. Nosotros eso lo tenemos muy claro, por eso en La Garganta nuestros periodistas sí hablan en primera persona, hablan desde su perspectiva, desde el modo en que han concebido una cosmovisión, una manera de entender el mundo y todas las cosas, y eso nos parece que es sensato. El periodismo deportivo hace casi todo mal, pero hay algo que lo hace muy bien. A nadie se le ocurriría que el corresponsal o el encargado de cubrir las noticias de Peñarol pueda hacerlo sin ir a los entrenamientos de Peñarol. Y sin embargo sobre nuestros barrios se escriben barbaridades por cantidad todos los días, miles y miles de periodistas que nunca jamás en la vida han pisado nuestros barrios. Entonces nos parece que eso hay que deconstruirlo, hay que deconstruir las prácticas con las que se hace comunicación en términos masivos, con las que el mercado naturaliza una manera de contar la verdad que por lo general es mentira, y para eso nosotros proponemos que escuchen a nuestros barrios como los escuchamos nosotros, porque nosotros no nos formamos ni a nosotros mismos de manera unilateral. Nosotros nos formamos en espacios de educación popular y La Garganta nació de una ronda de educación popular donde un periodista de la academia tradicional vino y nos explicó que para escribir una noticia se utilizaba una técnica que se llamaba las 5W, que consistía en responder quién, cómo, cuándo, dónde y por qué a la cabeza de la noticia. Y un filósofo que escribe en La Garganta que se llama Kiki y que tenía 12 años en ese momento, le preguntó por qué se llamaba las 5W. Entonces el compañero le respondió que esas 5 preguntas en inglés tenían la letra W. Y entonces Kiki le preguntó por qué tenía la letra W y por qué en inglés. Y ese compañero le dijo, bueno, que el periodismo cuando empezó en Estados Unidos. Y Kiki estaba en una asamblea desde que nació porque sus padres fueron fundadores de La Poderosa y no están hoy acá con nosotros porque nacieron en un barrio donde el Estado estaba ausente, si no estarían hoy acá con nosotros. Kiki estuvo en una asamblea desde el día que nació y entonces había escuchado hablar de un montón de cosas y no le cerraba que el periodismo que hiciéramos fuera el que nos habían enseñado Estados Unidos. Kiki dijo, pero no dijimos que Estados Unidos era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas. Y entonces no le cerró por ningún lado la técnica de las 5W, se fue a la casa y volvió la semana siguiente a decir que tenía una técnica mejor, que eran las 5P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y nosotros nos reímos porque él es muy ocurrente, pero después lo conceptualizamos a nuestro modo y ahora vamos llevando su teoría por las universidades para que entiendan o para que reflexionemos juntos que tal vez si nosotros hubiéramos escuchado a nuestros niños, a nuestros filósofos, a nuestros barrios, en vez de importar comida masticada de Estados Unidos, tal vez no hubiera sido necesaria una revista para desestigmatizar la realidad de nuestros barrios. Porque a vos con las 5W te contaron un montón de veces que un delincuente asaltó a un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Y con la 5P del Kiki te tendrían que haber dicho que ayer encontraban a una persona armada que necesitaba robar porque necesitaba comprar droga, porque se hizo adicta a los 15 años, porque sus padres trabajaban 25 horas por día, porque nació en una villa. Y esa realidad se parece mucho más a la nuestra que la que te cuenta cualquier canal de televisión. Nosotros en su comienzo habíamos creado, ¿no? O sea, todo lo que nace de La Poderosa se basa en cuanto a las necesidades que van surgiendo de los barrios. Y bueno, el Frente de Género también nace a través de otras necesidades de poder contar como mujer primero
y género porque se basa en el género en sí, o sea, el trabajo también, así como es un trabajo para la mujer de desnaturalizar el machismo dentro de los barrios, también es un trabajo para el hombre desnaturalizar su propio machismo y también de las mujeres, ¿no? Pero sobre todo el hombre del patriarcal hacia la mujer. Por eso es el espacio de género hoy en día. Y sobre todo es de mostrar a la mujer villera, ¿no? Es de decir que antes de sufrir violencia de género una mujer en nuestros barrios sufre violencia institucional previa. Primero cuando la parieron, luego cuando te toca parir con la violencia obstétrica, con la violencia institucional en cuanto a la salud, en cuanto a la educación cuando no hay vacante para tu hijo, o en cuanto a cuando perdés a un hijo por la falta de urbanización en los barrios. A eso más se suma más a la violencia de género que particularmente se dan en las mujeres de la villa, particularmente en mi barrio y en cualquier otro barrio. Pero lo que tratamos de mostrar también es ese empoderamiento de lo que contaba hace rato un compañero mío, que no sé cómo explicarlo. Bueno, que cuando no te cuentan de los medios de comunicación, por ejemplo, particularmente, de cómo hace una mujer cuando tiene el pasillo inundado y se le entra a la casa, al día siguiente los hijos tienen que ir a la escuela. Y no los ves cuando se los carga en el hombro, porque se los carga para que el guardapolvo vaya limpio, para que no pise la mierda el hijo, se moje la zapatilla de lo que sale de las cloacas. Y los carga y los carga y los carga. Eso no se ve. No se ve tampoco cuando una vecina sufre violencia de género, ¿a quién acude? ¿A quién? ¿No? Y también de esa dependencia económica que siempre se da, ¿eh? Nosotros decimos que la violencia de género va más allá de las diferentes clases. Se da en cualquier ámbito de la sociedad. A lo que nosotros referimos es que sumamos a esa violencia más a esa violencia institucional. Que el Estado debería hacerse cargo primero y cuando va la mujer cuando va mi vecina, por ejemplo, a la comisaría, no la tengan que vacilar básicamente cuando dice: ¿y qué hiciste? ¿Estás segura de hacerle la denuncia? ¿Por qué no vas y volvés después? Eso es violencia institucional. Cuando la vecina se empodera en ese sentido para ir a denunciarlo, porque no todas lo hacen, no todas lo hacen tampoco. Y por el temor, primero porque tenés a tus pibes, segundo porque sos dependiente económicamente de tu marido, porque es el que trabaja y vos cuidás a los pibes, y estás obligada a atender a tu marido y a tus hijos. Esas tres se ven en los barrios a rajatabla. Bueno, empecemos a empoderarlas a la vecina, ¿no? Que en cierta forma los espacios de género lo que hacen es eso, de hablar primero de buscar una solución. Bueno, si es dependiente económicamente, busquemos una solución, hagamos una cooperativa para mujeres. No sé, hacen en Retiro, por ejemplo, comenzó el espacio de género y empezaron a hacer una cooperativa de tapicería, donde hacen asientos e iban y los vendían a una feria de clase media y lo vendían bien. Y ahí también, mientras se hacían los asientos, y ahí iban hablando de, no sé, yo, por ejemplo, y ahí se iban soltando, iban hablando de lo que iba padeciendo una y de la experiencia de la otra, que yo lo padecí y la otra lo estaba padeciendo en el momento y que pudo salir por esto, y la otra que lo estaba padeciendo en el momento va aprendiendo de la otra vecina. En esos espacios se van generando esas experiencias mutuas que se va aprendiendo en la marcha.
Y cuando decimos eso, ¿no?, de la reivindicación de la mujer villera, es eso, es esto, de estar en un espacio y mostrar lo que, no sé cómo explicarlo, porque demostrarlo como mujer villera, aparte de ser mujer, sos villera, ¿no? Primero, principal es eso. Y cuando vas a buscar trabajo, como que te dan como un estereotipo de que servís para limpiar casa ajena. O sea, planchar, lavar y eso. No, en mi barrio tengo un montón de vecinas que estudian enfermería, que estudian maestra jardinera, que estudian abogacía y periodismo. Eso no se ve. Bueno, nosotros lo hacemos bien. Sobre todo eso. ¿Y por qué está ese estereotipo? ¿Por qué pasa eso? Nos preguntamos nosotros también. Y no es casualidad tampoco. No es casualidad que tengamos que mentir para poder trabajar en nuestro domicilio, digo, porque si decís que vivís en manzana tanto, casa tanto, y no te toman, tenés que mentir. Y creo que en mi barrio la mayoría de los que trabajamos en blanco, que no son todos, hay una vecina que vive sobre Mariana Costa y tiene altura y nombre su casa. Y creo que la mayoría de mi barrio vivimos en la casa de ella porque todos ponemos el nombre para que lleguen las cosas y nos puedan tomar para poder trabajar en blanco. Esas cosas son las que mostramos, ¿no? Y el empoderamiento de la mujer. Nosotros no nacimos, no, en la villa las mujeres no somos feministas ni los hombres son feministas. No, estamos aprendiendo a hacer eso. Estamos aprendiendo a desnaturalizar ese machismo crudo que se ve y que se siente, pero la mujer lo tiene naturalizado. Y ahí es cuando vamos aprendiendo que no es natural que tu marido te pegue. Y no es natural que el Estado no te asista cuando una vez tomaste ese valor de ir y denunciarlo. Y que cuando vas y lo denuncias no te lo tomen porque te dicen, ¿estás segura? ¿Estás segura de denunciarlo? A eso es lo que mostramos, ¿no? De poder llevar nuestras vivencias, que terminan siendo más crudas, ¿no? Que ese feminismo que se muestra en su general, digo, de que todas están empoderadas, de que todas saben a qué. No, en mi barrio no están en ese proceso. Y seguramente eso todavía no está tan real, que digamos, pero en mi barrio está en vía de que una mujer villera se empodere, de que una mujer se empodere junto con otras mujeres y digan, no, yo puedo sola, no puedo, yo puedo, andate, yo puedo con mis hijos. Y hay un montón de madres que pudieron y hoy en día tienen 7 hijos, son madres solteras y se la bancan. Viven hacinados pero se la bancan. Eso es lo que uno va aprendiendo en esos espacios de que te va. Yo no tengo un hijo, yo vivo con mis viejos y cada experiencia que uno se da en esas rondas del espacio es zarpada, porque vas aprendiendo en el sentido de yo no quiero pasar esto, pero no sé si lo voy a pasar, pero sí estoy viendo la experiencia de mi vecina que lo está pasando y lo pasó. Quiero transformar eso, o sea, quiero que esa vecina se empodere primero, quiero que sienta que está acompañada por otras mujeres también, y creo que eso es lo que marca el espacio de géneros, es de naturalizar eso, lo que decía hace rato, de que se dé cuenta que no es normal, le pasa mucho. Y los femicidios que se ven en los barrios no son los mismos que se ven afuera de los barrios.
un ejemplo claro es en el 2015 con Micaela Gaona, una vecina de la 2124, que en el mismo tiempo pasó una violencia de género, ni siquiera un femicidio, una violencia de género en un country. Era en un country, ¿no? La violencia de género. Y todos hablaban de esa violencia de género, de que el marido la pegó, la golpeó. Por eso decía que va más allá de la clase social. Bueno, todos los medios iban hacia esa historia, pero al mismo tiempo tenía una vecina de la 2124 que se había muerto porque el marido la mató, teniendo un bebé, teniendo un hijo. Y no sé la situación del hombre para cuando hace eso, pero tampoco pensó en su propio hijo, en dejarlo, porque ese hijo está a la deriva, lo dejás a la deriva, ni siquiera a la deriva, porque uno se tiene que hacer cargo, y para eso está la madre también. La madre, la que se hizo cargo es la abuela, y bueno, y la abuela se hace cargo de un nieto, más sus hijos, más el nieto del otro, más el nieto del otro, más el hijo, y no se da, no se puede, cuando el bebé termina siendo otra víctima también, al igual que lo fue su madre. Son cosas que te terminan marcando, ¿no? Primero del Estado, la desidia del Estado, y segundo de los medios que no lo quieren mostrar, no lo muestran, y si lo muestran es a su manera, es básicamente eso. Y sobre todo ahora que se está dando lo de Ni Una Menos allá en Argentina, y eso es como que se prolaga en su general, en toda la sociedad, y es zarpado, porque eso también nos permite mostrar a nosotros, también teniendo nuestro propio medio, nuestra propia herramienta de comunicación, que no es casual que pase eso en todos lados, y que cada 36 horas muera por femicidio una mujer. Por eso es que nace el espacio de géneros en La Poderosa. Son muchas cosas, no sé dónde, pero es eso, el espacio de género. Bueno, además de ser redactora, también participo del espacio de Los Vecinos Sin Gorras, que es un dispositivo que nació en el 2013 a raíz de la muerte de Kevin. Kevin era un niño de Zabaleta que participaba de muchos de nuestros espacios, que tenía 9 años, y el 7 de septiembre del 2013 fue víctima de una bala que le costó la vida. Ese día habían 2 bandas ajenas al barrio disputándose un lugar, y el tiro entró por su ventana, por la ventana de su casa a la mañana, y le dio en la cabeza. Así que la mamá, Roxana, salió con él en brazos y se fue con él al hospital, porque la ambulancia obviamente no iba a llegar, y un vecino la llevó hasta el hospital. Esto se dio porque las fuerzas de seguridad, que allá está el Cinturón Sur hace unos años ya, debía vigilar el lugar. Sin embargo, a pesar de los 9 llamados al 911, no hicieron caso, dijeron que no había ningún rastro de tal magnitud, de tal balacera, siendo que los vecinos los llamaron y ellos vinieron hasta el lugar, dijeron que negativo detonaciones, y dejaron la zona liberada para que esto siga pasando. Fueron 105 tiros de UCI de FAL. A menos de 10 centímetros, a menos de 100 metros hay 2 casillas de gendarmería, y fue prefectura la que vino hasta el lugar, siendo que ellos tenían que patrullar esa zona. A raíz de eso nace el dispositivo de Vecinos Sin Gorra, que consiste en poder controlar a las fuerzas que hagan bien su trabajo.
Esto obligó a los gendarmes y a los prefectos a que estuvieran en ese lugar después, tratando de conservar la paz, por decirlo de alguna manera, pero esto no fue así, porque nosotros nos vimos en obligación de controlarlos, porque lo que hacen es pegarle a los pibes que están en situación de calle, a los que vienen a comprar droga, que por supuesto no vamos a negar que hay lugares en donde venden droga, pero nosotros en base a eso tenemos un pensamiento que lo consensuamos y lo compartimos y estamos convencidos, que es vivir y dejar vivir. Si yo no tengo las herramientas como para solventar, para hacer que mi vecino se solvente con un trabajo, yo no puedo ir y hacer de juez y decirle vos vas a ir preso, porque en ese caso las fuerzas de seguridad son los que tienen las herramientas, tienen el sueldo, tienen las armas como para ocuparse de ese tema, pero yo no, porque yo tendría que darle otra seguridad al vecino, que tenga un trabajo digno, una vivienda digna, y obviamente que ahí no vive el jefe narco, vive el último eslabón de la cadena. Y por cierto que la policía está muy ligada a eso, porque son los que hacen su negocio por fuera, ¿no? Fuimos varios vecinos los que nos pusimos al hombro ese dispositivo para que ninguna bala le dé a ningún pibe más, y en tal caso, si surgía alguna otra cosa similar, ponernos nosotros al frente de eso y que nos dé una bala a alguno de nosotros, pero no a otro chico. Y fue así que empezamos a estar en contacto con el CELS, que es un consejo de abogados, la Procubin, que es la Procuraduría en contra de la violencia institucional, y la Fiscalía. Ahí levantamos 250 denuncias en 3 meses de abusos que había cometido las fuerzas de seguridad, tanto los gendarmes, la federal y prefectura, y empezamos a trabajar con eso y a mandarlos a estos 3 lugares. Fue un trabajo bastante arduo, pero conseguimos que ahí no vuele una bala más y que tampoco muera un pibe más. Es cierto también que los gendarmes no dejan de tener esa mente agresiva en cuanto a que quieren que los chicos no paren en las esquinas, les buscan problemas a cada momento, los provocan, y estamos nosotros para controlar eso, para ver que no les pongan droga, porque pasó en muchos casos que a mi hijo le pusieron 15 porros diciendo que eran de él y no eran de él. Hace poco también lo pararon y lo golpearon muy mal, le dieron patadas en los testículos, quedó todo marcado y decían que ellos no le habían pegado. Pero bueno, en base a eso lo que hacemos es denunciarlos y que la justicia se encargue, ¿no? Así pasó también con 2 compañeros de la Villa 21-24, Iván y Ezequiel, que fueron torturados, tuvieron un simulacro de fusilamiento, los llevaron a la vera del riachuelo diciendo que los iban a tirar, los hacían hacer flexiones de brazos, se le paraban encima, los quemaron con cigarrillos, les disparaban y decían que recen el Padre Nuestro, que jueguen una carrera por sus vidas. Y el resultado de ese caso, por ejemplo, obtuvimos que 7 prefectos estuvieran encarcelados en Marcos Paz. Creo que esto se tiene que dar porque la fuerza de seguridad ya es algo incontrolable, por los que deberían controlarlos, ¿no? Ellos mismos tienen un accionar muy bruto, muy sádico, y nosotros estamos ahí para defender a la juventud, porque en el caso que el pibe se drogue tendría que ir a un lugar de calidad para que se rehabilite, y no a una cárcel en donde se puede echar a perder para toda su vida, sabiendo cómo son las cárceles también, que están muy deterioradas en todos los sentidos, ¿no? y muy enviciadas con todos estos sujetos que se llaman ser de la ley.
esta es una transformación también que buscamos y que anhelamos poder en el futuro transformar, porque las fuerzas de seguridad creo que están muy prepotentes, más ahora con este gobierno que dio la orden de mano dura y de accionar en todo momento, inclusive con las marchas, con los piquetes, con esta protesta de los docentes también. Fuimos testigos de la represión que hubo hacia los docentes, en donde los maestros no solamente pedían un cambio de paritarias, un aumento de las paritarias, sino que también pedían el arreglo de la infraestructura de las escuelas y el material didáctico que no se les está entregando. Creo que en esas condiciones no se puede dar una educación de calidad y tenemos que apoyarnos porque somos trabajadores, porque los maestros también son parte de nuestras vidas, ¿no? Más los que están en la villa que pueden abrazar a los chicos con un moco colgando, que se preocupan si tienen algún problema y que son sus segundos hogares en las escuelas. La verdad que estamos en ese camino y esperamos que no haya más víctimas de violencia, de represiones.